Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los congresistas y a la señora ministra. Presidente, voy a hablar a título personal y como mujer. Yo acá no estoy en el Congreso porque he hecho lobbies con alguna empresa para que hagan mi campaña. Estoy acá para servir a mi país y no estoy acá para ser muchacho de nadie, presidente, por intermedio suyo. Yo trabajo por mi pueblo y no soy adulona ni sobona de nadie, presidente. Hablo a título personal y quiero que me respeten. Le voy a decir bien claro porque quiero decirle al señor presidente de la República, si quiere tener los 3 poderes del Estado, que lo tenga. Y de una vez, que cierre el Congreso y punto. Y algún día Dios y el pueblo le pasará factura. Pero no vamos a permitir que no nos deje de trabajar a nosotros que tenemos tanta necesidad en nuestras regiones. Y tenemos abandono del Ejecutivo, señores. Yo no estoy acá para venir a adulonear a nadie. Y también le digo a la prensa, ¿cuántas necesidades? Colegios cayéndose, el PRONIE dando empresas corruptas que están obras inconclusas, padres de familia pagando a sus maestros. ¿Y sabes dónde se sabe eso, colegas? Caminando. Y si son de ciudad, son de alfombras, acompáñenos más nosotros que somos de región. Pero presidente, yo termino diciendo acá, de una vez que se cierre el Congreso y basta. Yo no le tengo miedo al presidente de la República ni al premier. Siendo un actor, no es político, pero a mí no me va a dar órdenes. Gracias, presidente. El Ministerio de Educación se empeñó inclusive desobedeciendo sentencias judiciales en arrebatar a los padres el derecho, artículo 13 de nuestra Constitución Política, de intervenir en la educación de sus hijos. Puso al Estado contra los padres de familia para introducir en los niños, antes de que formen su identidad sexual, la idea de la práctica sexual, sin valores, sin amor, por placer degradante, ni siquiera naturalmente instintivo, transitando por el recoveco oscuro y deprimente de los géneros, tan imprecisos que se multiplican abarcando cada vez más letras del abecedario. Ya hizo un listado el congresista Tubino al respecto. Señora, ¿eso es avance? Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera, en concordancia y en corrección. La familia tiene por misión primaria la organización social de la reproducción de la especie y la protección de la descendencia, para que se cumpla en un orden social el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. El señor Vizcarra, para mí, su gobierno se llama incapacidad, ineptitud, y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Señora ministra, si no tiene políticas educativas claras, renuncie. Señor Vizcarra, va de retro, señor del Solar. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez. Gracias, presidente. Qué lástima, presidente, que se califique al Ministerio de Educación con esos adjetivos. Quiero felicitar, presidente, a la ministra de Educación porque ha tenido la contundencia en sus respuestas y ha tenido la firmeza de defender la política de su sector. A nadie le queda duda, presidente, que la política del Ministerio de Educación ha trascendido a diferentes gobiernos. Y aquí algunos de nuestros colegas lo han señalado claramente. De los más de 20 entre pactos y convenios internacionales que ha suscrito el Perú, presidente, voy a mencionar 6. La Convención contra todas las formas de discriminación contra la violencia, presidente, lo firmó el año 1979 el expresidente Morales Bermúdez. El año 1994, el expresidente Fujimori firmó el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo. ¿Y a qué se refería esto, presidente? Se aludía precisamente al derecho y la igualdad de género y la no violencia. De estos 6 convenios que se han firmado, presidente, 3 lo ha firmado el expresidente Fujimori. Entonces, presidente, los que han defendido la equidad de género
el enfoque de género en el pasado, hoy día vemos que la están criticando. Y eso no nos parece coherente, presidente. Continúa el uso de la palabra, congresista Miyashiro. Quiero reconocer y hacer reflexionar a nuestra ministra de Educación. He visto su currículum y usted tiene como especialidad el lenguaje y literatura. Y si nos ponemos a leer un poco sobre lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, es una aberración utilizar el todos, el todas, el todex o el tot @s. Y ese que le llaman lenguaje inclusivo es una clara muestra que en nuestro sistema educativo está introduciéndose ideología que es ajena a la voluntad del pueblo peruano, a la cual nosotros estamos comprometidos a servir. O sea, si aquí el tema es la discusión sobre si la sexualidad solo tiene orientación reproductiva, siglo IV con San Agustín, superado por Santo Tomás en el siglo XI, sobre también el carácter recreativo, lúdico de la sexualidad. Pero ese es el nivel pues, que estamos teniendo discusión, presidente, ¿no? Se crea una ideología para defender una posición ideológica profundamente autoritaria y antiderechos. Cuando lo que está en juego aquí es que hay fuerzas políticas y hay ideologías en el país que quieren, sobre la base del fundamentalismo doctrinario, religioso, evangélico o católico, también ultraconservador, ¿no?, debatir, arrinconar, ¿no?, a quienes tenemos ideas, a quienes tenemos una ideología democrática y derecho humanista. Eso es lo que está en juego, presidente. Y hay que ser claros y explícitos, porque para comenzar, quienes defienden la ideología fundamentalista, ¿no?, deberían cambiar el artículo 1 de la Constitución. El fin del Estado es el hombre y la mujer. De esta arremetida ultraconservadora, cuidado además con la arremetida religiosa ultraconservadora, porque yo quisiera recordar, ¿no?, que cuando el catolicismo, basada en la doctrina de las dos espadas, la divina y la terrenal, que también es de origen agustino, ¿no?, por la cual la autoridad civil se sometía a la autoridad religiosa, a los evangélicos, los católicos los perseguían y los quemaban y los mataban, ¿no? Pero ahora se han juntado los evangélicos ultraconservadores y fundamentalistas con los católicos ultrafundamentalistas y ultraconservadores, ¿no? Ya se arreglarán cuentas después, esperamos que no triunfen, ¿verdad? Porque el Opus Dei, el Sodalicium y ciertas sectas, no todas, hay iglesias evangélicas que razonablemente, los anglicanos, los luteranos, los metodistas, ¿no?, tienen otra lectura de las sectas evangélicas ultraconservadoras. Pero este no va a ser un debate sobre ese tema, es el debate sobre el Estado laico, es el debate sobre la pluralidad y la democracia. Porque usar ese debate, presidente, falsamente para introducir terror y temor en las calles, ¿no?, diciendo enfoque género igual sexo anal, ¿no?, hacer eso, presidente, ¿para qué? ¿Para inscribir un partido político? Dicho de paso, ya han comprado su kit, ¿no? En un Estado, presidente, democrático y pluralista, el Frente Amplio va a presentar un proyecto de ley para que en función de la pluralidad y que la democracia sea respetada, no se permita la inscripción de partidos confesionales, presidente. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y claro, se invoca un conjunto de cosas, presidente, en el que tenemos el derecho a debatir, pero debatamos respetuosamente, informadamente. Leer no causa Alzheimer, presidente. El enfoque de género no causa tampoco SIDA ni causa cáncer, presidente. Era por alusión, presidente, mencionando que el congresista Arana no tiene ninguna vocación democrática, porque le he pedido que me dé una interrupción y no ha dado. Más bien agradezco al congresista Mulder. Presidente, el congresista Arana, frustrado de su propia religión, ha venido a insultar y a violentar la Constitución. La Constitución, presidente, me ampara a mí, como a muchos cristianos evangélicos y fieles católicos también, que no debemos ser insultados ni discriminados por nuestra religión. El congresista Arana lo que ha venido a hacer acá es a insultar, presidente. Quiere debate, presidente, pero no es la manera de debatir insultando. Por otro lado, presidente, ¿qué culpa tenemos los cristianos evangélicos de quien ha apostatado de su fe y ha renunciado a su religión, presidente? Yo le pido que él sea más caballero y si quiere un diálogo lo haga públicamente, presidente, pero no voy a permitir que venga a insultar acá a los cristianos que tenemos una confesión de fe. Gracias, congresista Mulder, muchas gracias. Yo no he aludido con nombre propio, ¿ya? Aquí ha sido a quien le cae el guante que se la chante. Ese ha sido el problema. Pero, presidente,
Presidente, yo no he aludido en términos personales, y menos he injuriado y he proferido calumnias. Yo no he apostatado en mi religión. Tengo resolución de la Santa Sede sobre el tema de mis derechos plenos como católico practicante. Así que está mintiendo este señor. Y segundo, presidente, yo no he dicho que no tengan derecho las iglesias evangélicas o los miembros de feligresía de otra denominación a agruparse socialmente. Lo que he dicho, presidente, es que los luteranos, los anglicanos, los metodistas evangélicos no son fundamentalistas, no son, presidente, como se pretende hacer ahora, usar el terror y el miedo y el dinero de fundaciones y de movimientos ultrafundamentalistas que solo tienen que ver con experiencias como las que hay en África, como las que hubo antes. Para que concluya. He visto su trayectoria, ministra. Usted estudió en un colegio público y una universidad pública. Sé que le ha costado estar ahí. Y lo entiende. Hace unas semanas estuve en un colegio, cerca al colegio donde usted estudió, en Comas. Tiene la herramienta. Usted sabe lo que necesitamos los peruanos. Porque si hay una discrepancia de un término, saquemos ese término a un costado y empoderemos a la mujer y démosle el valor que los maestros necesitan. Gracias, presidenta. Decir que la educación sexual integral no se debe hablar, que no quiero que se metan con mi niño, con mi hijo, y bueno, la verdad es que sus niños ya están explorando en el internet, ya están haciéndose preguntas y descubriendo su propio cuerpo, por supuesto. Necesitamos, en ese sentido, asegurar esa educación con calidad. Presidente, las interrupciones al final, si me permite, voy a más bien, pido autorización a su persona a proyectar un vídeo, Presidenta. Presidenta, para proyectar un vídeo autorizado. Que en los países donde se obliga al hombre que trabaje en las cosas del hogar, el 50% de hombres que es obligado a trabajar en la casa se divorcian, se separan. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no es la naturaleza de la mujer, jamás. Pues casándose con una virgen no va a tener muchos problemas. Porque se sabe que cuando una señorita no vive con papá, esa señorita le falta corregir. Y la correa siempre va a hacer que la joven sea sumisa, sea sumisa. La correa siempre va a hacer que la joven sea sumisa. Cuando una persona golpea a la esposa, la Biblia dice que el hombre se suele corromper. ¿Cuándo se corrompe el alma de la persona? Cuando golpea, dice la Escritura, 4 veces. Cuando 4 veces se daña o se hace algo malo, el alma de la persona se corrompe. Y es difícil que la persona no vuelva a hacerlo. 4 veces a la misma persona o a la misma persona. El documento que Keiko Fujimori llevaba en sus manos era el compromiso que firmó con la comunidad cristiana del Perú. Ocurrió durante la campaña presidencial del 2016. Keiko aceptó la invitación de la coordinadora cívica cristiana Pro Valores, cuyo presidente era el pastor Alberto Santana. Presidenta, ¿esto es lo que está defendiendo la bancada del Frente? Han firmado un pacto de compromiso para promover eso que a luces es odio, es discriminación, es exclusión, es permitir que se golpeen a las mujeres. Disculpen ustedes, pero el país necesita saber cómo es que en este Parlamento hay bancadas políticas que pueden respaldar el maltrato a las mujeres, el machismo, el sexismo, la misoginia. Por favor, yo como ciudadana, antes de ser congresista, presidenta, estoy en el deber también de decir que eso es lo que generaría desigualdad, generaría realmente un subdesarrollo para el país que tanto nosotros nos halagamos generar en otras condiciones. Si eso es lo que apoyan, en todo caso el fujimorismo habrá cambiado, porque además si tienen un compromiso internacional desde el año 95 con el señor Fujimori y que hoy tengan un discurso distinto, la verdad es que los interpelados tendrían que ser ustedes, colegas. Gracias, presidenta. No puedo dejar de mencionar que el video que ha presentado la congresista Pariona es un video a propósito antojadizo. Nosotros también hemos condenado y rechazado ese tipo de prédica violenta. No compartimos. Pero no puede ser que se mezcle y se generalice que todos los cristianos evangélicos son así. Los cristianos evangélicos somos pacificadores. Más bien solo vale recordar que la bancada de Nuevo Perú contrató como uno de sus asesores al subsecretario general del Partido Socialista, Abraham Valencia, que fue denunciado por violencia. Si se habla de violencia, hay que saber y tener moral para decir gracias. El enfoque de género es principalmente eso, presidente, por las razones que he dado, pero el enfoque de género también es respeto para la orientación sexual de las personas. Porque así como tenemos que tratar de igual manera al hombre y a la mujer, también tenemos que tratar de igual manera a las personas que tienen una opción sexual diferente que las de la mayoría. Salvo que querramos explícitamente decir que a los homosexuales hay que maltratarlos, hay que discriminar contra ellos,
Nosotros en la bancada liberal entendemos, presidente, el enfoque de igualdad de género como un componente fundamental de la educación en el Perú. Lo entendemos integralmente, no solo como igualdad entre hombres y mujeres, que es principalmente eso, sino también como respeto a la orientación sexual de personas, cualquiera que sea su orientación, tienen que tener el mismo trato y el mismo derecho y las mismas libertades, presidente. Termino entonces. En primer lugar, quiero decir que la ideología de género es nefasta, cínica y un engaño para el pueblo peruano. Dicen que no existe ideología de género, pero les voy a poner una figura, una analogía. Camina como pato, come como pato, nada como pato. ¿Qué animal es? Obviamente, pues, para los que tienen entendimiento, pato. Y miren, dicen que no hay ideología de género, sin embargo, enfoque de género, identidad de género, equidad de género, expresión de género, igualdad de género, perspectiva de género, teoría de género, rol de género y mucho más. ¿Qué es? Ideología de género, pues. Sencillo y humilde para la mente natural, más básica y más sencilla. Claro, niegan, pues. Así como dice, no hubo terrorismo en el Perú, lo que hubo es conflicto armado interno. Niegan y optan por la negación. Viendo no quieren ver, oyendo no quieren escuchar. Tienen el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido. Y algunos dicen, los padres de familia, ¿qué hacen reclamando? Vamos a seguir reclamando, así como David frente a Goliat. Pero tenemos confianza que esta ideología va a caer y va a desaparecer. Porque invocamos a la ministra y al gobierno, solucionemos el problema, retiren la palabra género, y no lo quieren hacer. También nos dicen conservadores. Sí, pues somos conservadores. Conservamos la moral de nuestra patria, la cultura milenaria, los valores peruanos, conservamos. Nos dicen machistas. Ajá, ¿quién inventó el machismo? ¿No fueron los que optaron por el darwinismo social que dice que hay sexos fuertes y sexos débiles y que hay una lucha entre lo fuerte y lo débil? Y de ahí aparece el machismo, diciendo que el hombre es macho y la mujer es débil. Eso no lo inventaron los cristianos, todo lo contrario. El pensamiento cristiano reivindica la igualdad. El enfoque de género tiene que ver con la identidad, es decir, enseñar o adoctrinar a los niños a cuestionar su identidad natural, su identidad biológica, decirle, niño, mira, por si acaso te quede esta posibilidad. Si tú no estás contento consigo mismo, puedes pensar, adoptar, fantasear con ser mujer. Te puedes peinar y vestir como mujer y entonces esa es tu identidad. ¿Cómo se le va a cuestionar su identidad natural de la niñez? Tiempo adicional. Se presenta. No se atemorizaron ayer, hoy tampoco, ni mañana. ¿Y sabe qué? Si queremos salvar a los niños, vamos a salvar. Y sepan que salvación se escribe con sangre, no solamente con discursos altilocuentes. Para ir avanzando, Presidenta. Dicen, no podemos permitir la politización en este tema en contra de la educación. Tampoco vamos a permitir que se utilice la estructura política ni sus recursos para introducir de contrabando la ideología o enfoque de género, distorsionando la mente de nuestros niños y adolescentes sin el consentimiento de sus padres. Eso es neoterrorismo, eso es delito de lesa humanidad, es una ideología aberrante contra natura en la diversificación de la definición natural de los géneros. Gracias, presidente. Teniendo un debate que es importante para los padres, las madres, los niños, y acaba de decirse que, comillas, la ideología de género es un neoterrorismo. Presidente, eso no se puede permitir. Entonces yo quisiera leer, si me permite, un texto. Psicológicamente, el proceso de formación de la identidad sexual está dado por la interacción de la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. Se afirma que cuando en la conducta humana hay coincidencia en estos aspectos, se consolida la identidad sexual. Presidente, este texto, que habla de los 3 pilares que acaban de señalar, forma parte de una supuesta ideología neoterrorista, está en un texto del año de los 90, no sé si es del 94 o del 96, pero es un texto de los años 90. Cuando empezamos también a discutir la necesidad del enfoque de género. Y acá, presidente, se habla de la orientación sexual y se dice que la orientación sexual no necesariamente es heterosexual, que puede ser también homosexual. Este es un texto, presidente, de los años 90. A los 11 minutos, Jorita, pero para que concluya, por favor, no quiero dejarla con la palabra en la boca, para que concluya. Presidente, entonces yo pido, presidente, que acá no distorsionemos la verdad. Acá no digamos que queremos igualdad entre el hombre y la mujer. Sí queremos la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí queremos tener una educación sexual integral, orientada a educar a nuestros niños, no a distorsionar ni a promocionar prácticas de promiscuidad sexual. Eso no lo queremos. Como madre, como congresista, yo defiendo a todos los niños de nuestro país. Estamos en el deber, cumpliendo la Constitución, no cumpliendo simplemente afectos personales.
Tiene la interrupción, congresista Bruce. Un minuto. Gracias, presidente. Ha habido acá una inexactitud, por decirlo menos, o una mentira. El Ministerio de Educación, la ministra de Educación, nunca, repito, nunca ofreció borrar los links. ¿Por qué? Porque esos links no son del Ministerio de Educación, son links de instituciones fuera del Ministerio de Educación, por lo tanto, el Ministerio de Educación no tiene control sobre esos links. Eso para aclarar una inexactitud. Y la segunda, presidente, que lo que la ministra ofreció fue borrarlos de los libros, que sean tachados de los libros del que el Ministerio de Educación controla. Eso es muy distinto a lo que aquí se ha querido plantear, que es una mentira flagrante. Y ahí sí creo que caería muy bien una buena educación con enfoque de género. Gracias.